Comprar un ETF pasivo como el SP500 ha sido una de las opciones más fáciles y más populares de invertir en bolsa los últimos años. ¿Cuántos vídeos habréis visto ya en YouTube sobre el tema? Y lo cierto es que se han obtenido muy buenos resultados. El SP500 como índice preferido americano ha obtenido un 11,1% desde 1971 hasta 2023, incluyendo dividendos. Sin embargo, la bolsa no deja de subir y de estar en máximos históricos. Y como vemos, pues la valoración cada vez es más exigente. Y sobre todo, lo más preocupante es que índices como el SP500 ahora mismo están muy concentrados y muy pocas compañías tienen un gran peso y una gran ponderación dentro del mismo. De hecho, las 10 principales empresas actualmente acumulan en torno al 27% del peso. Y el aumento de la concentración en la última década ha sido la más rápida desde 1950. Es por ello que en este vídeo vamos a analizar toda esta situación para extraer conclusiones. Y aquí pues yo estoy en la parte de la inversión activa. Y obviamente hay muchos inversores activos que tienen críticas hacia la inversión pasiva, porque en muchos casos gestores que cobran comisiones elevadas y no baten a los índices pues están perdiendo sus trabajos. Pero en este vídeo yo como inversor particular voy a intentar ser objetivo y extraer conclusiones que os puedan aportar valor. Y al final también os daré un poco mi opinión sobre qué haría yo si tuviera que invertir de manera pasiva. Antes de seguir, quería deciros que para todos aquellos que tengáis una cartera de inversión, ya sea con acciones individuales, con ETFs o incluso con bonos, os recomiendo que utilicéis AllInvestView, una plataforma de seguimiento y análisis de vuestra cartera. En la aplicación podéis añadir vuestro propio portafolio. Entonces aquí, y si por ejemplo habéis empezado a invertir en 2020 o cuando sea, podéis añadir todas vuestras posiciones históricas, ya sea a través de vuestro broker, por ejemplo con DeGiro, con Interactive Brokers o también con Mexem, que es el que yo utilizo, o si no, también podéis hacerlo, por ejemplo, a partir de Portfolio Performance, si es que lo utilizáis, y si no, también podéis hacerlo de manera manual. Aquí, como veis, añadiríais la acción y simplemente pondríais cuándo la comprasteis, que si es compra o venta, qué cantidad, qué precio, qué comisión, etcétera, etcétera, y ya la añadiríais a la cartera. Hecho esto, tendréis un análisis completo de vuestra cartera, por acciones, por activo, por país, por sector, vuestras posiciones y de dónde viene el retorno. Podréis comparar vuestra cartera con un benchmark o un índice, ver vuestros retornos anuales y los acumulados. También podréis ver los dividendos que van a repartir en vuestra cartera y el calendario de cuándo los recibiréis. Incluso si tenéis bonos también tenéis toda la información. Y aquí un apartado de analíticas donde podéis ver por acciones el retorno, la volatilidad, el ratio Sharpe y mucho más. Así que aquí tenéis los 3 planes, el gratuito, el starter y el avanzado. Yo recomendaría el avanzado, ya que es por solo 9,73 al mes, tenéis todas las características de manera ilimitada y está muy bien por el precio y la calidad. Incluso tenéis 14 días para probarlo y podéis cancelar en cualquier momento. Así que si os interesa le podéis echar un vistazo en el link que tenéis en la descripción. Hay diferentes tipos de índices, diferentes composiciones, pero en el caso del SP500, que es básicamente el más importante, es un índice ponderado por peso. ¿Eso qué quiere decir? Que las compañías más grandes, con mayor capitalización o mayor tamaño de mercado, son las que más van a influir en el comportamiento de ese índice. ¿Qué es este valor de mercado o capitalización? Pues básicamente multiplicar el precio de esa acción por el número total de acciones. Cuanto más grande sea una compañía dentro del índice, pues más peso tendrá y más influencia tendrá en las variaciones de su precio. Actualmente, como hemos visto, el top 10 empresas dentro del SP500 tienen en torno a un 27-30% del peso, por lo que vemos una gran concentración. Y como estas 10 compañías básicamente han subido mucho en los últimos años, pues el índice acorde con esto también ha subido mucho. Tal y como podemos ver en este gráfico, si quitamos las conocidas como 7 magníficas, donde encontramos a Google, Nvidia, etcétera, el resultado es completamente distinto, ya que fueron responsables de la mitad de las ganancias del retorno de 26,3% que tuvo el SP500 en 2023. Aquí podemos ver como el top 10 compañías pues tiene una valoración más elevada, de 28 veces múltiplo PER, y las demás compañías están a una valoración de 17,6 veces. Después el top 10 compañías tienen el 35,4% actualizado al primer trimestre de 2024 y contribuyen en un 27% de los beneficios. La concentración más baja durante este tiempo fue del 12% en 1993 y del 14% en el 2014. Ahora, algo que quería comentar es que aunque
ahora veamos compañías líderes con muy buenas perspectivas de futuro, como por ejemplo Nvidia siendo líderes de la revolución de inteligencia artificial, pocas son las compañías que aguantan muchos años dentro de los índices en las principales posiciones por lo menos. Mirad aquí la diferencia entre las principales empresas del índice en los años 2000 comparado con la actualidad. Solo queda viva Microsoft. Por ello siempre digo que debemos ir con cuidado cuando creemos que estamos invertidos en la líder de los próximos 30 años, por ejemplo, en la revolución de la inteligencia artificial, ya que las cosas pueden cambiar muy rápido. De hecho, del top 3 compañías en tamaño de mercado dentro del índice desde 1950 hasta 2023, de estas solo 17 están ahora en la lista y solo 11 han ocupado un lugar entre las 3 primeras durante más de 2 años y 4 han sido fugazmente el número 1 en algún momento durante un año, pero no lograron mantener la primera posición a final de ese año. Ahora vale, sí, parece que el SP500 está bastante concentrado, pero si lo ponemos en contexto, no lo está tanto. Muchos de los gráficos que veis aquí y del contexto que estoy poniendo está extraído en gran parte de uno de mis autores preferidos, que es Michael Mauboussin, que ha sacado un artículo hace poco hablando justamente sobre el tema que estaba preparando para este vídeo, de la concentración del mercado, ya que es un tema muy candente últimamente. Por ello también os recomiendo y os dejaré en la descripción que vayáis al artículo si queréis profundizar aún más en detalle sobre este tema. En este artículo se nos comenta que aunque parezca el SP500 muy concentrado, no lo está tanto si lo ponemos en perspectiva. De manera relativa podemos ver cómo hay muchos otros mercados que están más concentrados que el americano, por ejemplo Suiza, Francia, Australia o Alemania, donde sus top 1, 3 y 10 superan a nivel porcentual los de Estados Unidos. Pero claro, como Estados Unidos es un mercado mucho más grande que estos, a nivel absoluto, pues cualquier cambio y a nivel de capitalización, pues parece más grave, pero realmente a nivel porcentual vemos que no es así y que la concentración es más alta en muchos otros países. Y otra parte importante, que es algo que he reflexionado bastante, y es que a nivel de diversificación no necesitamos tener 500 compañías en cartera. ¿Para qué queremos tantas? Llega un punto en el que el beneficio de añadir otra compañía a cartera para estar más diversificados ya no es tan alto. Y esto es algo que si habéis leído a Joe Greenblatt lo habréis entendido y lo habréis visto. Él mismo dice en su libro You Can Be a Stock Market Genius: deben recordarse dos cosas. Después de comprar 6 u 8 acciones en diferentes industrias, el beneficio de agregar aún más acciones a su cartera en un esfuerzo por disminuir el riesgo es pequeño, y el riesgo general del mercado no se eliminará simplemente agregando más acciones a su cartera. Es decir, que hay un riesgo diversificable, pero luego está el riesgo de mercado que por muchas acciones que tú pongas en tu cartera no puedes quitar, porque si quitaras ese riesgo pues no habría un retorno asociado. Por ello que un índice esté concentrado tampoco es tan malo como lo pintan. Ahora, ¿podemos estimar un nivel óptimo de concentración? Pues Michael Mauboussin lo intenta en este artículo. Lo que hace aquí es decir, vale, las primeras compañías del índice han subido bastante en los últimos años. Eso quiere decir que seguramente hace 5 y 10 años estarían a múltiplos más atractivos, más baratas. Vamos a ponerlas a un rango de valoración coherente con la valoración a la cual están a hoy, para que teóricamente hubieran obtenido un retorno similar al del mercado, como si el mercado fuera eficiente. Bien, pues haciendo este ejercicio teórico podemos ver cómo, por ejemplo, en 2018 el top 10 acciones hubiera tenido un peso no del 17 sino del 22%, y hace 10 años, en 2013, hubiera tenido un peso del 18 contra lo que tuvo, un 13%. Por lo tanto, haciendo este ejercicio podríamos ver que incluso el mercado tendría que haber sido más concentrado. Y claro, aquí lo que nos dice es la posibilidad de que hace 5 y 10 años estas acciones top 10 estuvieran más baratas que el mercado de media, les ha permitido ahora subir más de precio y por lo tanto tener una concentración o un peso más grande en el índice. También aquí podemos ver cómo el mercado tiende a producir rendimientos superiores respecto al promedio histórico en periodos en el que la concentración aumenta y rendimientos inferiores al promedio cuando la concentración disminuye. Como otro ejercicio teórico, lo que se hace es, para investigar cómo les fue a los accionistas de las principales empresas a lo largo del tiempo, se compara el top 1, top 2 y top 3 acciones americanas respecto al retorno del SP500 a partir de finales de 1950. Y sorprendentemente podemos ver que la primera acción, la principal, tuvo un retorno bastante inferior, partiendo del 100. Y en cambio, la número 2 y el número 3 tuvieron retornos bastante más positivos y superiores al del SP500. Visto un poco lo más positivo y algunos datos objetivos e históricos, que creo que dan bastantes conclusiones, y os invito a que me dejéis en los comentarios qué opináis vosotros sobre todos los temas que estamos tratando en este vídeo, también quiero tocar algunos temas más negativos, y es que no debemos acostumbrarnos a estos retornos de los últimos años, en mi opinión, y es que ahora mismo, si hemos empezado a invertir, sobre todo a partir de 2008, que hemos vivido un mercado alcista
a excepción del COVID, que fue una recuperación bastante rápida, pues estamos acostumbrados a ver retornos del 10-11% nominal en el S&P 500, cuando eso históricamente, si miramos muchos más años atrás, no es lo normal. Sería algo más normal, sería un 7, un 8% nominal, sin descontar la inflación, ya que también se han vivido periodos negativos y largos de mercados bajistas, la época de los 70, después la década perdida de 2000 a 2010, sufriendo dos crisis seguidas, la de las .com, menos afectación a nivel financiero, pero la de 2008 también es así bastante más fuerte. O preguntádselo a los japoneses con el índice Nikkei, lo que ha tardado el índice en recuperar esa valoración exagerada que tuvo en la burbuja inmobiliaria. De hecho, por ejemplo, el mercado americano del 63 al 79 tuvo un retorno del 6,2%, y aquí también la concentración había llegado a su pico. Con esto no quiero decir que sea una mala idea invertir para nada, creo que es una muy buena opción y es un muy buen vehículo, pero quiero decir que prefiero que seamos más conservadores en nuestras estimaciones, sobre todo si hacemos escenarios de voy a ahorrar tanto y voy a invertir tanto a 20 años, que no pongamos un 10-11%, porque creo que es más conservador decir, vale, mejor ponemos un 7 por si nos estamos pasando de estimaciones, ya que variar una estimación a 10-20 años de un 8% a un 11% cambia muchísimo la película. Y después está el tema de activo o pasivo. Estamos hablando de inversiones pasivas, pero ¿realmente son pasivas? Aquí, en mi opinión, estamos apostando de manera activa, invirtiendo, mejor dicho. Los que estáis en el S&P 500, en mi opinión, ahora mismo tenéis una apuesta, una inversión a favor de las large caps o de las compañías de gran capitalización, porque obviamente tienen más peso y tienen más afectación. En cambio, no tenéis esa exposición a compañías más pequeñas. Al final también es cierto que para entrar en el S&P 500 tienes que cumplir ciertos requisitos. El comité dice, pues las empresas deben tener una capitalización de mercado de al menos 18.000 millones, haber sido rentables en el trimestre más reciente y acumulativamente durante los últimos 4 trimestres, y mantener una representación del sector consistente en el mercado total. Y bueno, es cierto que al final hay alrededor de 25 cambios en el S&P 500 anualmente, o alrededor del 5% del número total de acciones, que eso también es un punto que, aunque es poco, es cierto que al final entran compañías en el índice y que por lo tanto los ETFs tienen que comprar y salen otras que tienen que vender. Y normalmente las que salen son porque han caído, tienen un tamaño ya menor y no cumplen las características, por las que vendemos las que más caen cuando pueden estar más baratas y compramos las que más suben, de forma que tampoco es tan pasivo como parece. Y por otro lado, aparte de tener exposición a compañías más grandes, estamos apostando ahora mismo mucho al sector tecnológico, ya que las principales compañías son, como la propia Nvidia, tiene exposición al sector tecnológico. Por eso, si tú realmente no te sientes cómodo con esto, pues te recomiendo cambiar de estrategia o mirar otras exposiciones. Por ejemplo, tenemos opciones como el S&P 500 Equal Weight, que es el S&P 500, pero la ponderación es equitativa, es decir, cada compañía vale lo mismo y pesa lo mismo, y se va rebalanceando. Y como podemos ver, desde los años 2000, esta estrategia o este índice ha tenido un mejor retorno que los demás. Ahora, en mi opinión, a mí me gusta ir donde las cosas están más baratas si sigue habiendo calidad igualmente. Ahora mismo, creo que las compañías más pequeñas están a valoraciones más atractivas, aunque realmente las grandes, si tienen más calidad, más liquidez, etcétera, pues normalmente cotizan con una prima. Pero a largo plazo las pequeñas suelen tener mejor retorno porque, como entenderéis, pues tienen más recorrido normalmente para crecer, y después que las grandes, como digo, cotizan con una prima, pero las pequeñas normalmente, a medida que van siendo más grandes, van expandiendo sus valoraciones y sus múltiplos, lo cual también añade puntos porcentuales en su retorno. Y aquí os muestro, por ejemplo, una buena alternativa, que es el S&P 600, que reúne estas compañías más pequeñas y que ha batido al S&P 500 desde los años 90. Si no, también tenéis, por ejemplo, el S&P Composite 1500, que lo que hace es tener ya un poco de todo, porque tiene el S&P 500, el S&P Mid Cap 400 y el S&P Small Cap, es decir, tiene grandes, medianas y pequeñas. O si no, por ejemplo, el Russell 2000, que son compañías americanas pequeñas y medianas. Después también podemos tener otras exposiciones geográficas. Yo, por ejemplo, los que me seguís sabéis que tengo mucha exposición en Europa, que es el mercado que creo que más conozco y que hay compañías muy baratas. Y aquí os dejo este gráfico donde podéis ver que hay terrenos que están más baratos que Estados Unidos, aunque, como digo, es obvio que Estados Unidos es la primera potencia mundial y que normalmente cotiza con una prima. No veremos a China cotizar a los mismos múltiplos que Estados Unidos, está claro, al menos por el momento. Así que yo, personalmente, si me tuviera que mojar, iría a compañías más pequeñas y tendría esa exposición. Pero aquí cada uno ya tiene que hacer lo que él mismo crea. Yo simplemente quería daros todos estos datos y estas reflexiones que he ido teniendo a lo largo del tiempo para que vosotros podáis tomar vuestras propias decisiones de manera más objetiva y realista. De nuevo, os invito a que me dejéis un comentario dando vuestra opinión y debatir, si es necesario, de manera siempre constructiva. Espero que os haya servido por lo menos este vídeo para aprender algo nuevo. Yo os dejo aquí uno que también os puede interesar si os ha gustado esta temática. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad suscribiros si aún no lo estáis, activando las notificaciones, dejar un gran like, que hay mucho trabajo detrás de cada vídeo. Y sin más, un abrazo y un saludo, nos vemos en el próximo contenido.